para una generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La Una, en Grupo Fórmula. Econochairo. Ricardo Moreno y Antonio Atolini. Y seguimos en la barra de la Una. Muy buenas tardes a todos los que continúan con nosotros en el 103 de Cadena Nacional, 970 AM. Estamos también por Easy, por televisión, por el Facebook Live. Muchas gracias por sus comentarios. Antes que nada me presento, yo soy Ricardo Moreno. Y a mi derecha, a la izquierda de la televisión. A la izquierda de la televisión, Antonio Atolini, @Antonio Atolini, que es como Atoli pero con doble T. Aquí estamos en la Una, Econochairos, el segundo segmento semanal del día lunes, esta semana de estreno. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan y piensan que tenemos algo relevante que decir sobre economía. ¿Qué semana para empezar? Verdaderamente sí. ¿Qué semana para empezar? La verdad es que estamos muy agradecidos con Grupo Fórmula. Un saludo a Maxine Goodside. En especial a Maxine Goodside, que nos ha permitido tener media hora de su tiempo, que tradicionalmente era ocupado por ella. Y ahora estamos nosotros aquí hablando sobre economía en términos de Ricardo Farril. Chaira. A eso voy, porque ya se nos adelantaron, pero siempre nos dicen y se nos acercan y dicen, ¿qué es un chairo, Atolini? Y yo la verdad es que te voy a dejar que te avientes tu poema para el chairo, ¿no? Que consta de 3 partes, según entiendo yo. 3 partes. Sí, porque mira, yo hace tiempo estuve discutiendo sobre qué era esto de lo chairo y encuentro que para mí existen 2 premisas fundamentales. A ver, antes que nada, decir que lo chairo es un fenómeno de opinión pública, es decir, trasciende a personalidades, no es rico, no es pobre, no es de derecha, no es de izquierda, es simplemente una manera de argumentar. ¿Y qué manera es esta? Todos podemos ser chairos. Todos hemos sido chairos alguna vez, hemos dicho algo chairo y se nos ha pasado la mano de lo chairo. Pero, ¿cuáles son las 2, digamos, premisas fundamentales que pueden hacer identificar a un argumento como lo chairo o chairo? El primero, que confunde sus deseos con sus creencias. Esto es un mecanismo psicológico muy sencillo explicado. Por más que yo desee que algo suceda, no significa que ese algo va a suceder en efecto. Por más que yo quiera que México gane el Mundial de Fútbol, no significa necesariamente que eso vaya a suceder. Fíjate, estoy viendo que aquí, por ejemplo, en Facebook Live Beto Arce nos dice, ¿chairo es banda? No. Ponga atención, mijo. Ponga atención. A ver, esto es una cosa muy técnica, esto es una precisión importante. Lo chairo es un fenómeno de opinión pública que quien lo hace incurre en esto, confundir sus deseos con sus creencias. Y el segundo, lo más importante, es que piensa que su muestra, es decir, lo que él conoce, lo que él sabe, a lo que él o ella... Su Facebook y su Twitter. Su Facebook y su Twitter. Este fenómeno que todos creemos que si entras y no, es que todo mi Facebook. Claro, pero no todo mi Facebook. Todo mundo. Es el tema. Todo mundo. Confundir tu muestra con el universo. Es decir, la información a la que tú tienes acceso, porque la gente con la que te rodeas dice eso, ya seas tú, hombre o mujer, sales y dices un argumento de, claro, todo mundo lo hace así. Eso es ser chairo. Y, pues, por supuesto, en términos económicos, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque últimamente la economía... Señores, aquí les va un dato para todos los ortodoxos de la escuela neoliberal que me van a escuchar. No, la economía es un esoterismo. Por favor, dejemos de pensar que esto es una ciencia exacta y que podemos predecir la realidad a partir de numeritos. La economía es una expectativas compartidas tomando decisiones en incertidumbre con recursos escasos. Es decir, siempre podemos hacer argumentos chairos sobre lo económico, pero hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y lo tenemos que hacer porque ahorita hay un mito y se siente mucho que solamente los economistas pueden hablar de economía. Y la verdad es que eso no es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque es tonto pensar que a un chavo de 15 años, 18 no le importa la economía. Es tonto pensar que alguien no está pensando cuáles serán las consecuencias de la elección de mañana. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que dicho esto, a ver si como roncas duermes. Porque hablando de la discusión económica. Hablando de la discusión económica. Que le importa a las personas que nos están escuchando más allá de los números y la técnica. Es correcto. ¿Qué mejor? Señores, por favor, Atolini, ¿te sabes tu RFC? ¿Lo tienes preparado? Sí, lo tengo preparado. ¿Lo tienes preparado? ¿Por qué? ¿Tienes tu declaración anual 2016 al día? Sí, ¿Ya estás listo? También. Sí. Es por eso que le damos la bienvenida al secretario de Hacienda. Por favor, Atolini, preséntalo. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. Que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros. ¿Está por ahí, señor secretario? Sí, aquí estoy pendiente y con los RFC a la vista. Perfecto, pues antes que nada, muchísimas gracias por tomar la llamada. Entendemos que ha de ser un día, pues, un poco ajetreado, ¿no? Claro. No es que ser secretario no se ajetree uno, pero bueno, vamos a empezar a preguntarle algunas cosillas que, empecemos con el señor Atolini, por favor. Atolini, tenías muchos puntos preparados. Tenía muchos puntos preparados, secretario. Primero, muchas gracias por tomarnos la llamada. Yo entiendo que ser secretario de Hacienda... Yo creo que es de buen espacio y es una muy buena idea porque efectivamente la economía no es de especialistas, es de todos los días, tiene mucho de sentido común y empezar a meter un programa que lo traduzca, que nos traduzca, porque a veces no somos claros nosotros al hablar y que ayude a digerir los contenidos de mucha información, es yo creo muy bienvenido. Felicidades por el concepto.
Exactamente, hacer de la economía del sentido común. Y quisiera precisamente tomar un poco de sus palabras, secretario, para hablar sobre la agenda que naturalmente nos obliga esta semana a retomar. La elección presidencial de los Estados Unidos el día de mañana, que mucho se habla sobre ello, sobre qué impacto puede tener en la economía mexicana, si Hillary ganando los debates afecta el precio del dólar, que si el petróleo, que si estamos preparados para ello. Nada más poner un dato, hoy sale el índice de confianza del consumidor publicado por el INEGI y tenemos datos de que por primera vez en un año y medio el detrimento de esto es mayor, son 7 puntos, es decir, la gente cree que está mejor que hace un año, cree que es un mal momento para, o al menos en términos relativos, un mal momento para invertir en muebles o en electrodomésticos, en el Buen Fin, por ejemplo, puede estar. Viene el Buen Fin. Entonces, con esto en mente, tomando en cuenta que sale este dato, que últimamente es lo que no queremos hacer, solo decir el dato, queremos sobre ello trabajarlo. ¿Qué opinión le merece a usted, secretario, la volatilidad de los mercados o de la confianza del consumidor con este evento en puerta, la elección presidencial de Estados Unidos el día de mañana? Traduciendo, perdón, señor secretario, ¿qué va a pasar con el peso? ¿Me guardo mis dólares o no los guardo? ¿Qué hacemos? Mira, yo primero que hay que esperar, hay que estar pendientes, hay que estar vigilantes, pero un poquito retomando el tema del programa, ¿cómo estamos nosotros dándole seguimiento a la elección? ¿Dónde estamos viendo las diferentes variables? ¿Qué nos está diciendo el mercado sobre lo que piensa en la elección? ¿Qué nos están diciendo las encuestas? Y atrás de cada uno de estos temas hay mucha economía. ¿Cómo ven, por ejemplo, los mercados de elección? Lo podemos ver de dos diferentes formas. El impacto que ha tenido en el peso, en los mercados accionarios del mundo, en la volatilidad que hemos estado viendo, que lo que nos dice es que los mercados consideran que el futuro de la economía mexicana puede ser diferente con cada uno de los dos candidatos, que lo que comerciamos con Estados Unidos, que la relación de inversión entre los dos países efectivamente se ve impactada por lo que suceda en esa elección. Y es el peso, la moneda que más se ha movido, y tiene sentido, porque somos y son nuestro principal socio comercial, con ellos comerciamos casi $1 millón cada minuto, son nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, somos nosotros para ellos su principal fuente de inversión extranjera de cualquiera de las economías emergentes. Y vemos también y tomamos en cuenta, porque en esto nos ayuda a predecir las encuestas, pero los mercados relevantes no son solamente los que estamos viendo en términos de su volatilidad, sino, por ejemplo, los mercados de apuestas, que también nos dicen y nos dan información y nos permiten agregar cómo también no solamente los encuestados, sino quienes están involucrando recursos para acompañar su opinión, están viendo la elección en términos de su posible resultado mañana. Apuestas de equipos como de equipos deportivos. Yo tengo muchos amigos que desconfían de las encuestas, no las saben, no las entienden, pero dicen es que las encuestas, el booking me dice que el booking. Saludos a mis amigos los apostadores. Secretario, muchísimas gracias por esa información, pero a ver, sobre esto tomemos otro tema de sentido común. A ver, Donald Trump ha dicho que es posible revertir el Tratado de Libre Comercio, porque en efecto existe esa posibilidad ejecutiva para los países firmantes, y que entonces Estados Unidos ha sido el más perjudicado, que vamos a regresar los trabajos a Estados Unidos, pero usted nos habla de una relación súper intrincada, es decir, un intercambio comercial de tanto dinero, pues habla de que hay una operación institucional que rebasa más allá los designios de una persona, los caprichos. Claro. ¿Hay razón para preocuparnos de que una persona con estas declaraciones pueda en efecto echar atrás uno de los tratados comerciales más importantes del mundo? Mira, yo creo que efectivamente lo que dices es cierto, y es diferente a veces la retórica en las elecciones. La relación con Estados Unidos es una relación que no se maneja solamente desde los gobiernos. Es una relación tan complicada, tan amplia, tan cotidiana, en la que entran en juego sí los gobiernos, y es importante por eso lo que pasa en la elección, también los gobiernos locales, pero también los empresarios y los ciudadanos que día a día transaccionan, invierten, viajan, visitan. El número que uno quiere escoger de la relación entre México y Estados Unidos es un número grande. Correcto. De los americanos que viajan al mundo, 1 de cada 5 vienen a México como destino turístico. México es el país que más turismo genera hacia los Estados Unidos, y la relación turística se ubicaría desde el punto de vista bilateral entre una de las más grandes del mundo. De los destinos donde más invierten los americanos, México es uno de ellos. Donde más invierten los mexicanos, en Estados Unidos. El número de cruces que todos los días tenemos en la frontera, de camiones, de personas, se miden por los cientos de miles. Y eso quiere decir que en cualquier decisión que se vaya a tomar,
todos estos intereses habrán de entrar en juego en el proceso de discusión, porque atrás de todos estos intereses hay diputados, hay senadores, hay negocios, hay empleos, hay en general una prosperidad compartida en la región, toda la cual seguramente habrá de expresarse en cualquier proceso de reflexión que tengamos por delante. Hay seres humanos, humanos ahí. O sea, perdón que lo interrumpe, pero esto es muy importante y me atreví a interrumpirlo ahí porque eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Hay muchas vidas de por medio, hay muchas relaciones económicas, hay mucho que nos une con ellos, ¿no? Esto es importante recalcarlo. Y tengo el punto aquí porque ya nos queda muy poco tiempo para una última pregunta. El muro, señor secretario. No, bueno, nosotros esperamos ni siquiera nunca tener esa discusión. O sea, claramente lo que le da sentido a Norteamérica es que nos integremos, que se integren las cadenas de valor. Si nos hubieran preguntado en este programa hace 20 años, cuando se discutía el tratado, cómo iba a ser la relación y el comercio, hubiéramos pensado que México estaría vendiendo frutas y verduras y que estaríamos comprando productos terminados. Pero y la verdad es que lo que estamos viendo es un comercio sobre todo de bienes intermedios, en donde estos viajan por la frontera varias veces dentro del mismo proceso antes de convertirse en procesos terminados, por lo que cualquier barrera que nosotros le pongamos a esa inversión, a ese flujo y ese diálogo no va a abundar en beneficio de los dos países. Secretario, disculpe que lo interrumpan. Estamos por terminar la transmisión en radio, pero nos vamos a quedar un tiempo más con ustedes, si así nos lo permite, en Facebook Live. Por favor. El tiempo es corto, la guillotina es fuerte, pero queremos despedirnos con todos los radioescuchas, televidentes que nos vieron en Radio Fórmula, en Telefórmula, todas las cadenas nacionales. Se quedan con Joaquín. Hasta aquí nuestro reporte. Joaquín, te mandamos la batuta. Se quedan en Telefórmula con Denise Merker. Por favor, nos vemos mañana a la 1. A la 1. Todos los días a la 1, lunes a jueves, lunes a viernes. Aquí vamos a estar nosotros en Conochairos. Gracias. La 1. En Grupo Fórmula. Perfecto, excelente. Secretario, a ver, quisiéramos ver si podría usted interactuar un poco con nosotros. Aquí tenemos abierto el Facebook Live, tenemos muchos comentarios. A ver si encontramos, Ricky, por aquí alguna pregunta, porque abrimos el espacio para que la gente interactúe señor secretario, con nosotros. Sé que es difícil, pero vamos a ver, también tocamos mucho el tema de Trump, pero nos gustaría saber también, creo que Trump tiene un discurso muy marcado, pero también se ha hablado mucho sobre Hillary y sobre sobre esto. ¿Usted ve mucha diferencia en este panorama? ¿Cómo es que usted lo considera esto sobre un posible triunfo de Hillary? Hablemos de ese escenario. Mira, cualquier resultado de una elección de un socio comercial tan importante como el de Estados Unidos con México va a implicar costos de ajuste, reflexión, análisis, y yo creo que ahí el punto es relevante no solamente en términos de quién gana, sino qué tipo de congreso lo acompaña. Claro. Eso nos va a dar alguna idea de cuáles son los grados de libertad, de cuáles van a ser los interlocutores y de cuáles las restricciones que enfrenten uno y otro en la instrumentación de su política. Nosotros hemos hecho esfuerzos bien importantes y los vamos a seguir haciendo, sobre todo al principio de una nueva administración en Estados Unidos, para defender nuestros intereses y para defender nuestra convicción de que Norteamérica como concepto y como idea hace sentido. Y estamos listos para hacerlo frente a uno o frente al otro. Nos da un poco más de ilusión, sin duda, en el caso mío, hacerlo frente a una, pero estamos listos pues para hacerlo con quien resulte, y en la convicción de que atrás de esa relación hay prosperidad de los dos lados de la frontera. Viene el Buen Fin, señor secretario, viene Navidad, vienen tiempos pues que a los bolsillos de todos nosotros pues son importantes, ¿no? Se detona el consumo interno. Se detona un consumo interno. Vamos a seguir viendo desde su trinchera buscar fomentar este consumo interno. Es momento de ahorrar. ¿Qué nos dice usted? Mira, a ver, ¿qué está explicando hoy el crecimiento en el país? Que es algo que no tenemos hace mucho tiempo. Está en un mundo que no está creciendo mucho, que tiene una actividad global deprimida. Tenemos un consumo interno muy robusto que descansa en varias cosas. Muy buen empleo, el que se está generando de manera muy importante. Una masa salarial que está creciendo. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo en los datos de la OECD que la productividad de los factores de la producción en México crece también, y con un flujo de crédito importante para vivienda, para consumo, y en donde muchas de las decisiones de consumo que estamos viendo se están dando sobre todo en electrodomésticos y en elementos que son importantes desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida. Son decisiones de consumo importante. A ello estamos estimulando, o eso es lo que queremos estimular
en términos de las ofertas que se ofrecerán en el Buen Fin, que estos elementos que hacen mucha diferencia en la calidad de vida en los hogares tengan condiciones atractivas. Sí pensamos que hay razón para tener confianza en la economía mexicana, que hay razón para tener confianza en que las reformas estructurales nos van a abrir un mejor horizonte y que hay razón, por lo tanto, para ver un mercado doméstico con el dinamismo que estamos observando de él. Secretario, quisiera nada más hacerle una pregunta precisamente a algo que menciona ahorita en términos de los factores de producción, lo robusto de nuestra economía interna. Nada más, entiendo que ahorita no es necesariamente el asunto de agenda, pero me gustaría saber si usted tiene alguna perspectiva particular sobre este tema, que es algo que ya desde el año pasado había sido impulsado por el secretario de Desarrollo Económico aquí en el Distrito Federal, Salomón Chertorivsky, que era el salario mínimo. Hay datos que hablan sobre el desfase que hay entre el salario y la productividad marginal de los factores. Hay un video de Carla Rivera donde mandamos un saludo a Carla, que trata de vivir una semana con el salario mínimo. Exacto, que también va a estar aquí en la UNA. Y la pobrecita se está flaca, enflacó más. Sí. Es justo decirlo. Entonces, y hay información, el salario mínimo entre los miembros de la OCDE en México es el más bajo, el que le sigue es Chile y es el doble. Los factores de producción al parecer están desfasados en el salario. Parecería que es buena idea, ya la Asamblea Legislativa desindizó de multas y de otro tipo de tarifas el salario. Parecería entonces que es una buena idea, también tomando en cuenta que además el salario mínimo se fija por decreto. ¿Existe alguna perspectiva por parte de la Secretaría de Hacienda y su titular de pensar en este tema para el fortalecimiento de la economía, o existen otras cosas que yo, como no soy economista, no estoy tomando en cuenta? Y por favor, háganmelo saber. No, mira, yo creo que en el debate del salario juegan muchos factores, entre otros, empezar también a tener una discusión sobre nuestras estadísticas alrededor de los ingresos que tienen los trabajadores, porque muchas veces confundimos el salario con el que cotizan los trabajadores con los ingresos que efectivamente tienen. Y pongo un par de ejemplos para ilustrar el debate, porque me parece que este año, con la productividad creciendo por primera vez, con el debate ocupando el lugar que ha venido ocupando en términos de la reflexión pública y de política pública, es importante. Pero el trabajador que recibe incluso un salario mínimo, lo más probable es que esté recibiendo además un subsidio al empleo. Por arriba del subsidio al empleo va a estar recibiendo además prestaciones que son deducibles para el patrón y no acumulables para el trabajador. De tal suerte que si tomamos en consideración la forma como nuestro sistema fiscal permite estructurar los ingresos de los trabajadores, encontramos que en México hay una brecha bien grande, también entre las más grandes del mundo, entre el ingreso del trabajador que efectivamente recibe y el salario con el que cotiza para efectos de su cobertura de seguridad social. Son trampas, ¿no, señor secretario? Que hay que tomar, perdón. ¿Lo considera trampa eso? Es decir, porque ¿cuántas empresas no lo hacen de esa manera? ¿Es trampa? No, son cosas que se permiten y que se pueden, pero que obligan a que cuando tengamos una reflexión alrededor de los ingresos de los trabajadores, tomemos en consideración que nuestro régimen de contribución, nuestro régimen fiscal, permite que el trabajador reciba ingresos por arriba del salario base de cotización, y eso es lo único por lo que es importante, porque tú señalabas, por ejemplo, que el salario base de cotización nuestro y el chileno implican, y es cierto, un salario base de cotización, un salario mínimo más bajo en México. No, eso no debiera de llevarnos a concluir que el ingreso del trabajador es necesariamente menor en México que en Chile. Correcto. Porque tiene que tomar en consideración todos estos otros elementos en lo fiscal y en la seguridad social que permiten una brecha entre el ingreso que el trabajador recibe de forma lícita y de forma en donde se cumple con toda la norma, pero que pone distancia respecto del ingreso y el salario. Hay que tomarlo también en consideración para que las conclusiones y las comparaciones sean válidas y correctas. Si no, nos puede llevar estúdiale a un poquito más, Antonio, porque no, compañero, no. A ver, es una reflexión interesante, porque sí, efectivamente, hay que darle una un poco percepción de real. A ver qué es lo que nos están diciendo las cifras, para que podamos armar una buena política pública en un tema que es bien interesante de debatir. Ya, perfecto. Última pregunta, porque la verdad es que en Facebook Live estamos muy activos. Los invitamos a todos, señor secretario, ahí para que revise todos los comments. En paralelo, perfecto. Mira, saludos, señor Siglo secretario. XXI. Y para eso voy. Les mandamos unos saludos. Perfecto. Señor secretario, ¿qué está haciendo la Secretaría para acercarle a los jóvenes, para estos tabús que tenemos de no hay que pagar impuestos, no sirven para nada? Porque yo me acuerdo perfectamente de mi abuelo que me platicaba que cuando pagabas impuestos había carreteras, güey. O sea, se hacía una carretera, me explico. Nosotros que ya nacimos con carreteras, metro, etcétera, es cada vez más difícil
y más intangible para nosotros ver ese gran proceso modernizador. Ese gran proceso modernizador que justificaba impuestos. Es decir, si te dedicas al autotransporte, llegabas, eran 24 horas a Chihuahua, que soy de allá, ahora son 16 horas. Camiones más modernos. Entonces, para esta generación que ya nacimos con toda esta infraestructura, que es más difícil que esto entender de los impuestos, porque es más difícil entenderlo en nuestros bolsillos, ¿qué está haciendo la Secretaría? En nuestros bolsillos, si tienes tu razón, incluso en la forma como se proveen muchos de los servicios. Todo este andamiaje, por ejemplo, que permite una comunicación como la de Facebook Live, todo este despliegue de la economía digital, que implica también la construcción y desde la fibra óptica hasta la red compartida que está en proceso ahora de ser licitada. Correcto. Todo eso tiene por naturaleza un tema en donde no se ve. Nosotros no vemos la infraestructura de la red compartida y sin embargo somos cada vez más los que estamos conectados. No vemos porque los retos son distintos. Nuestro reto hace algunos años en la generación de tu abuelo era esperanza de vida en los 40 y analfabetismo. En 1943 en todo México había 26,000 estudiantes de nivel universitario en todo el país y hemos pasado de ser un país preocupado por el alfabetismo a ser un país preocupado por la educación superior. Somos un país que ha dejado de preocuparse por la vivienda para preocuparse en las ciudades. Claro. Y esos retos tienen ciertamente una complejidad diferente, entre otras, que no son estas grandes obras que además se siguen haciendo, pero que damos por sentadas. Y algunas de estas grandes obras que se están haciendo son obras que tenían una complejidad técnica que explica que se hayan dejado hasta el final. Una obra, por ejemplo, como la Mazatlán-Durango o como la carretera a Tuxpan que se acaban de terminar, implicaron en su tipo los mayores puentes que se han construido en Latinoamérica, y el puente con mayor pendiente es a Tuxpan. Yo sí me aventé. Ciertamente tiene ya otra complejidad. Claro, yo sí me aventé el Espinazo del Diablo y sí era un... Y ha mejorado. Era una cosa llegamos espantosa. Más rápido ahora. Perfecto, pues señor secretario, de verdad que le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo, sobre todo que ponga atención en estos espacios nuevos, no solamente a Grupo Fórmula, sino también a ustedes que se dan chance, ¿no? Claro. Que abren los foros. Ahí le dejaron muchos comentarios de cómo ayudar a los chavos, de los impuestos y todo eso. Voy a leer ahorita que vuelva a revisarla. Ahí se los encargo, ¿no? También le encargo aquí al señor Atolini, que me parece que su declaración anual no está muy al día, señor licenciado. Sí, creo que la está revisando, le está echando pluma y sí se ve que estás encontrando algunas fallas, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, señor secretario. Tiene un espacio aquí, un foro. Ya lo esperaremos aquí pronto para que pueda venir al estudio. Entendemos que... Siguiente vuelta, llegado en esta. Le encargamos el país mañana, no se agacho. Vamos a estar pendientes. Un abrazo y un saludo y felicidades de nuevo por un gran espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos del Facebook Live. Nos despedimos nosotros. Nos vemos mañana a la 1. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Adiós, mamá. Adiós, Marcel.